Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque nos das tu palabra, en ella nos instruyes, nos muestras cómo debemos comportarnos, cómo debemos vivir la vida cristiana. Rogamos que nos dirijas a través de ella y que podamos tomar decisiones en nuestra vida para la gloria tuya y que podamos, Señor, dar testimonio que somos hijos tuyos. Y en el nombre de Jesús, amén. 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 Podemos tomar nuestro lugar. Este es un pasaje sumamente interesante y tiene mucha enseñanza de lo que no debemos hacer. Y miren lo que dice el versículo 1: y Samuel habló a todo Israel. Esto muestra la transición de que Elí y su familia había sido rechazado, porque en el capítulo 3 vemos el llamamiento de Samuel y vemos cómo Dios llamó a Samuel y Elí se dio cuenta que Dios le había llamado y le dijo respecto a lo que pasaría en este capítulo, que los hijos de Elí serían juzgados por hacer cosas aborrecibles, no solamente para un sacerdote, sino para un hijo de Israel, para uno del pueblo de Dios. Entonces dice, Samuel habló a todo Israel, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Ahora vemos cómo de alguna forma Dios iba a tratar con su pueblo. Los filisteos no eran originarios de esa zona. Los filisteos, se dice que su trasfondo es Creta, una isla cercana a Grecia, y que los filisteos son pueblo de mar, es lo que significa filisteos. Y curiosamente Palestina significa gente de filisteos, hasta el día de hoy. Lo curioso que vemos acá es cómo Dios va a provocar ciertas circunstancias. Dios a través de las circunstancias va a hablar a las personas. Y cuando las personas no quieren escuchar la voz de Dios, entonces Dios toma cartas en el asunto y juzga directamente a las personas. Cuando Dios juzga, regularmente lo hace matando a la persona. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la Cena del Señor, se nos dice que debemos escudriñar nuestro corazón. Dice, examinaos. Dice, para que tomemos dignamente del pan y del vino, porque si comemos sin discernir la muerte del Señor, dice que bebemos y comemos juicio. Y después dice el apóstol, por eso hay muchos debilitados, enfermos, y otros duermen, es decir, murieron, por causa de la disciplina de Dios. Recuerde, Dios al que ama disciplina, como el Padre al Hijo a quien quiere. Por lo tanto, si una persona es disciplinada por Dios, quiere decir que es hijo de Dios. Porque prácticamente en otro pasaje dice que los bastardos no reciben disciplina del Padre, porque el Padre no está ahí. Entonces seguimos con el pasaje. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose en combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Entonces se dicen pocos, 4,000, pero cuando se nos muere una sola persona tenemos un sufrimiento. Ahora, cuando se mueren 4,000, si estos no son hermanos, son 4,000 familias que van a sufrir el dolor de la pérdida
de su ser querido. Así que esto debilita, porque al final algo que pasa cuando uno pierde en una justa deportiva o en una guerra, pues el corazón de los que pierden se abate y pierden el ánimo, y viene el temor y viene la decadencia de esa nación si no se levanta de ese sentimiento. Cuando, verso 3, volvió el pueblo al campamento, o sea, a Afec, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? O sea, la culpa la tuvo Dios. Pero si vemos en este pequeño texto, en ningún momento dice que el pueblo de Israel clamó a Dios. No se dice si ellos preguntaron a Dios si tenían que ir a la batalla. Ellos estaban confiados de que Dios los defendería a como dé lugar. ¿Por qué? Porque ellos hacían sacrificios, porque ellos llevaban sus ofrendas, porque ellos cumplían con los rituales. Entonces, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Dios tiene que hacer lo que nosotros queremos que haga. Y lo que nosotros queremos que haga es que nos provea, que nos cuide, que nos dé salud, que nos dé la provisión, etcétera, etcétera. Así que es como un trueque, como un convenio de yo hago esto y tú haces lo otro. Pero lo curioso es que parece ser que yo te sirvo y luego tú me sirves. Pero Dios es Dios. Y como el Dios que creó los cielos y la tierra, que creó todo lo que hay en la tierra y en el mar, le digamos: haz esto, haz aquello, pero sin culparlo. Entonces dice, siguiendo el texto, Dios nos pidió: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y Israel se había vuelto fetichista. Habían tomado el arca como el arca de la suerte, como traer una pata de elefante, perdón, de elefante no, ¿verdad? Una pata de conejo en el bolsillo. La pata de elefante no cabe. Así que trae una pata de conejo en el bolsillo. ¿Para qué? Para que le dé suerte. Trae $1 en su cartera porque es el dólar de la suerte. Trae una estampa de un santo, de un personaje, para que le dé suerte. Y entonces habían tomado, como diciendo, si traemos el arca, como si Dios habitara en el arca, y aunque de alguna forma sí, pero lo que había dentro del arca prácticamente representaba el pecado del hombre. ¿Qué había en el arca? Las 2 tablas de Moisés, no las tablas de Dios, sino las de Moisés, porque las primeras tablas Moisés las había roto. El maná y la vara de Aarón que reverdeció. Las tablas de la ley, que eran los mandamientos que el pueblo no había cumplido. El maná del cual se hartaron los israelitas. Y la vara de Aarón, que es el rechazo al liderazgo. Así que Israel había pecado por todas formas. Entonces, en el arca, arriba había una tapa. Esa tapa se llamaba el propiciatorio. Se llamaba porque el arca no existe. Y en ese lugar, en el propiciatorio, se rociaba de sangre. Lo hacía el sumo sacerdote una vez al año, haciendo, digamos, muchos actos de purificación, muchos rituales de purificación antes de entrar, para que su sacrificio fuera acepto delante de Dios. De hecho,
el sumo sacerdote entraba atado de la cintura con una gran cuerda y con una campana, y la campana tenía que estar sonando constantemente cuando llegaba al propiciatorio y echaba la sangre. Si el sacrificio era acepto por el pecado del sumo sacerdote y por el pecado del pueblo, entonces él podía salir, pero si no, moría en ese lugar. Entonces no era poca cosa agarrar el arca y llevársela al lugar de la guerra, como si Dios estuviera en un pedazo de madera de acacia forrado de oro, y porque era valiosísimo, entonces tenía gran poder. Pero el poder lo da Dios, no un objeto. Entonces, sigue diciendo el texto, y curioso, ¿no? En este verso 3 dice: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve. ¿Quién? El arca. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, porque recuerda que la tapa también tenía 2 querubines, ¿verdad?, que tocaban sus alas de un lugar a otro. Y dice: y los hijos de Elí, en vez de impedirlo, fueron con el arca. Dice: entonces los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. ¿Saben? En algún momento, no sé si ha escuchado algún concierto en vivo o ha ido a un concierto y de repente el cantante dice: vamos a darle un grito de júbilo, ¿no? Y todos gritan: ¡ah! No sé cómo es un grito de júbilo. Júbilo se me hace como algo alegre, ¿no? Muy alegre. Entonces, el detalle es que no por estar alegre las cosas cambiarán, porque muchas veces dicen: es tu actitud, es tu forma de pensar. Piensa positivo y vendrán cosas positivas, como si pensar positivo resolviera todo. O por sentirse poderoso, ¿verdad?, uno va a hacer proezas, cuando en realidad Dios permite todo y todo se hace si es su voluntad. Así que la gloria siempre será para Dios. Y entonces, sigue diciendo el texto: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Se maravillaron por una razón: habían muerto 4,000 gentes, y ellos, en vez de estar de luto y llorando, estaban alegres. Entonces esto dice: algo está pasando. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Entonces comprendieron lo que estaba sucediendo, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ¿sabe? Los israelitas pensaban igual que los filisteos, o los filisteos pensaban igual que los israelitas. Ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Es como si nosotros decimos: aquí está Dios, salimos y ya Dios no está allá. Es como si Dios lo encajonamos en 4 paredes. Es como cuando la gente pasa delante de un templo y dice: aquí está Dios. Cuando David decía: los cielos de los cielos no te pueden contener. Así que es importante que nosotros sepamos que Dios es omnipresente, que está en todo lugar y que Él tiene el control de todo. Pero causó un efecto a los filisteos, pero no se quedaron ahí. Dice el verso 8: ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de los dioses poderosos? Y aquí se ve que eran politeístas. Ellos tenían un dios principal que se llamaba Dagón. Es un dios que tenía el tronco de ser humano y el torso de pez, como si fuera, digamos, un sireno, ¿verdad? Un tritón, una especie
de ser de los mares, ¿no? Pero ellos dijeron, entonces, estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Conocían al Dios de los israelitas, por lo tanto tuvieron temor porque sabían lo que habían hecho. Y esto se volvió entonces una guerra de dioses. Se volvió una guerra de religiones, una guerra, como le llaman ahora, guerra santa, que de santa las guerras no tienen nada. Pero ellos dicen en el verso 9, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos. Y aquí de alguna manera veían el servicio a los hebreos y no a Dios. Y este es el punto, ¿no? Que muchas veces la gente sirve a los seres humanos pero no sirve a Dios. Y nosotros debemos de servir a Dios haciéndolo con los seres humanos, por supuesto. Pero algo que también podemos recordar es que los filisteos se dividían en 5 ciudades y tenían 5 príncipes o reyes, y ellos trabajaban en comunidad, en grupo, en alianzas para atacar a sus enemigos. Así que verso 10, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, porque cayeron de Israel 30,000 hombres. En la primera habían caído 4, ahora 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios, lo peor, fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Así que ellos estaban mal, y de mal a peor. Cuando uno de alguna manera no busca a Dios, pero es religioso, entonces hagamos esto, hagamos lo otro. Es como cuando le pedimos a Dios que solucione nuestros problemas, cuando nuestros problemas son consecuencia de nuestras acciones y no podemos evitar las consecuencias. Tenemos que afrontarlas. Y eso nos debe de recordar que los cristianos debemos ser valientes y esforzados para enfrentar las circunstancias de la vida. A veces van a ser buenas, a veces van a ser malas, pero no podemos huir, no debemos huir, debemos de enfrentarlas porque las enfrentamos con Dios. Por eso la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque nos vamos a atemorizar cuando vengan los problemas. ¿Y ahora qué hago? No estoy listo para la batalla. Y es que no estamos listos. Tenemos que prepararnos constantemente. Es decir, por ejemplo, si viene una guerra en México, yo soy de tercera línea, creo, me parece. Tengo 53, entonces no me llamarían a mí a la guerra. Pero a lo mejor sí llamarían a Janet, ¿verdad? Con 23 años. Y el detalle es que no lo pueden mandar ahora así como está. Lo tienen que entrenar, le tienen que enseñar a usar un fusil, a cómo disparar, a cómo recargar, a cómo hacer las cosas, ¿no? De la guerra, cómo ir al frente, cómo cubrirse, cómo esto, cómo lo otro. Se tiene que preparar. Nosotros en la vida cristiana nos tenemos que preparar para lo que viene, y cada uno vive su propia historia y su propia vida y su propia circunstancia. Yo no tengo los mismos problemas que tienen mis hijos. Ellos se enfrentan a otros problemas a los cuales yo me enfrento. Y a veces todos, la familia, enfrenta problemas comunes. Pero ¿cómo los enfrentamos? ¿Con Dios o sin Dios? Y eso es lo que vale en la vida. Pero no es Diosito, ayúdame. No es Dios, ayúdame. No, sino que en mi comunión, en mi andar con Dios, Él me ayuda. ¿Sabe? Dios no es el bombero apagafuegos. No es el resuelve problemas. No es el que está para servirnos. Y por eso Job es admirable, porque
él decía, recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos, bendito sea el nombre de Jehová. Así que debemos aceptar también el mal. Y eso no lo queremos aceptar. Lo que queremos aceptar es lo bueno, la provisión, pero no queremos aceptar la escasez, no queremos aceptar la enfermedad, solo queremos salud, solo queremos provisión, solo queremos bendición. Pero no entendemos que cuando tenemos enfermedad, cuando tenemos carencia y bendecimos a Dios, Dios nos recompensa, porque es probado en nuestro corazón. ¿En dónde tienes tu tesoro? Se muestra cuando tienes problemas, cuando te ves en circunstancias y ahí te afecta y dices, no has aprendido. Que mío es, dice el Señor, el cielo y su plenitud, y todo lo que en ello hay, es de Dios. Y si Dios te lo da, amén. Y si Dios te lo quita, amén también. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que de mal en peor fueron estos, porque no tenían comunión con Dios y Dios no estaba con ellos y se los demostró. Porque aunque estaba el arca, Dios no estaba con ellos. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, lo cual indica que no paró, que corrió, no se había bañado y hasta que llegó. Eran aproximadamente 40 kilómetros de Silo, de donde estaba la batalla. Dice, cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Aquí me llama la atención que dice que Elí estaba vigilando, porque después nos dice que era ciego. Entonces, ¿qué vigilaba? Más bien estaba esperando noticias acerca de el arca de Dios. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado, dice, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. ¿Verdad? Habían gritado de júbilo, ahora gritan de temor. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué aconteció, hijo mío? Elí estaba preocupado por el arca, el pueblo sabía del arca, todos estaban puestos los ojos en el arca, en un objeto inanimado, pero que Dios había hecho morada. De hecho, seguro que Dios estaba de alguna manera en el arca todavía, porque esa arca, cuando fue metida en el lugar santísimo, en el templo de Salomón, dice que el templo se llenó de humo y la gente tuvo que salir porque la gloria de Dios se había manifestado. Pero después, con Ezequiel, dice que la gloria de Dios se fue de ese lugar. Ya no estaría más ahí. Pero Dios de alguna manera permite tanto lo bueno como lo malo, porque Dios va a hacer siempre su voluntad y lo va a hacer con propósitos definidos. Así que sigue diciendo el verso 17, y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó de los filisteos y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aquí vemos que a Elí poco le importó que habían muerto 40,000,
Poco le importó que sus hijos habían muerto, ya sabía que Dios los iba a juzgar. Pero dice el verso 18, aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Aquí nos da características de Elí, un hombre viejo, tenía 98 años, pesado, era un hombre gordo. Si ustedes recuerdan, el pecado de los hijos de Elí era porque comían la grosura de los sacrificios. Y probablemente Elí también lo hacía. Ahora, porque también dice la Escritura, lo dijo en el capítulo anterior, que Elí no había estorbado a sus hijos. Entonces murió, y el verso 19 dice, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor del arca de Dios que había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, o sea, murió en el parto, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada por el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y aquí lo que llama la atención es que la mujer de Finés parece ser una mujer piadosa, parece ser una mujer de Dios, porque al final ella, cuando oyó de esta noticia, también le impactó de tal manera que digamos, aceleró su parto. Pero una de las cosas que vemos es que Dios iba a tratar con la familia de Elí, pero lo haría de una manera paulatina. Y algo que también vemos es que las parteras le dicen, no te preocupes, vas a seguir dando descendencia, es decir, el nombre de la familia va a permanecer porque has dado a luz un hijo, un varón. Sin embargo, ellas no sabían que poco a poco Dios iba a quitar a la casa de Elí. Entonces, dice así, siguiendo el verso 21, llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Dios, de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro, el sumo sacerdote, y de su marido. Y dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Y esta mujer murió en el parto, por el impacto de la noticia. Así que hay noticias que pueden de alguna manera provocar abortos, provocar enfermedades, provocar muerte. Pero lo más importante es que la noticia que Dios da provoque en nosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Es decir, no solamente oigamos la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios, que es viva y es eficaz, nos produzca el hacer. Por eso Santiago dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Y entonces debemos recordar en dónde tenemos nuestra confianza, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, o en las cosas de la tierra. Así que es muy importante que nosotros podamos ver en quién estamos confiando, en quién hemos depositado nuestras cargas, nuestras luchas, y también qué valor le damos a las cosas, porque Dios las dio, sí, pero también Dios las puede quitar, y nuestro corazón no debe de estar en las cosas. ¿Sabe? Me llama la atención cómo en nuestros días, que nos hemos vuelto muy materialistas, pero también
muy animalistas. ¿En qué sentido? Bueno, que la gente ama más a los animales que a los seres humanos. Y ahí ve lo ridículo que es esto, que las personas llevan en carriola a sus perros, a sus gatos, y los niños, si a un gato o a un perro le pegas, ¿verdad? Porque te ladró, porque te aventó encima, eres un maltratador de animales y puedes ir a la cárcel. Si le pegas a una persona, la gente se junta para ver la pelea, pero no intervienen en la pelea. ¿Sabe? Amamos más las cosas del mundo que las cosas de Dios y todo se ha tergiversado. Tan así que vivimos en el mes del orgullo, cuando en este mes también se celebra el Día del Padre. No es el orgullo en el mes de mayo, sino en el mes del Padre, porque van a atacar la cabeza, porque van a tratar de tergiversar lo que Dios ha hecho. Así que nosotros de alguna manera debemos permanecer en Dios como Dios permanece en nosotros, y debemos darle gloria a Dios tanto en las buenas como en las malas. Debemos recordar que si Dios lo hizo con un propósito, lo hizo. Si Dios lo permitió con un propósito. Así que debemos darle gloria a Dios siempre y no desmayar. Amén. Vamos a orar, vamos a poner nuestras vidas delante de Dios. Vamos a concluir en este día. Vamos a orar. Señor y Padre, gracias por tu palabra, porque nos indicas el camino. Sabemos, Señor, que tú no estás en cuatro paredes, que estás en nuestro corazón, porque has hecho morada en nuestro corazón con tu Espíritu Santo. Y rogamos, Señor, que no lo contristemos, sino que seamos llenos, que podamos darte gloria a través de nuestra vida, Señor. Moldea nuestro carácter, danos sabiduría, danos inteligencia y ayúdanos, Señor, a afrontar los problemas, no a huir de ellos, sino a solucionar las cosas contigo. Señor, ayúdanos. Bendice nuestras vidas, que podamos ser bendición, sobre todo en el hogar, y que tu nombre sea glorificado a través de todo esto. Señor, gracias por este día. Ponemos nuestra semana delante de ti, guíanos a través de ella, protégenos del mal, del maligno y de personas, Señor, que quieren hacernos daño. Y en el nombre de Jesucristo. Amén.